Y tenemos entonces hoy día la posibilidad de poder contar con tu presentación, Jonathan, y tu conferencia que has titulado Bosques y el futuro del sistema Tierra en una era incierta. Estoy muy agradecido que nos hayas aceptado el poder participar hoy día en con tu conferencia plenaria. Y bueno, espero que la interacción que podamos tener hoy día en esta manera virtual contigo sea plena y que también sea para ti una experiencia interesante. Muchas gracias primero por la invitación y también por hacer el arreglo para poder estar presente en el Congreso de forma virtual. Y gracias a todos los que están y todas las que están asistiendo para que podamos tener un diálogo luego de presentar ciertas ideas con las que estoy trabajando, donde como ecólogo y climatólogo global trato de conectar la ciencia global con la acción local. El título de la ponencia, como decía antes, es el bosque, ¿cierto? Y el futuro del sistema Tierra en una era muy incierta donde las sociedades están muy polarizadas y además existe una tremenda presión sobre los ecosistemas naturales, ya sea los océanos, ya sea sobre la superficie de la Tierra y particularmente los bosques. Quiero hablar tres, en tres puntos importantes hoy día. El primero va a ser lo que yo llamo la gran desnaturalización durante el Antropoceno, que es esta era geológica donde la fuerza de la humanidad se ha vuelto más fuerte que las fuerzas naturales en el sistema Tierra. Y, y en ese contexto también les quiero contar un desafío científico que hay, del cual soy protagonista en este momento para mejorar las proyecciones futuras del sistema Tierra, considerando el componente de los bosques. Y también quiero terminar la ponencia dejándoles un concepto simple y un poco una experiencia que está en proceso, que es la renaturalización, lo que he llamado renaturalización, que es un proceso, es parte de un proceso, es parte de una aplicación de la ciencia global a una acción local en el territorio. Entonces, ese va a ser el flujo de la exponencia. Primero vamos a partir por un concepto del sistema Tierra. El sistema Tierra lo representamos acá, una representación de un modelo, de un Earth System Model, donde se divide el planeta en cajitas verticales para la atmósfera y en cajitas horizontales también para los océanos y la superficie terrestre. Entonces los componentes serían atmósfera, océanos, que son el 71% de la superficie del planeta, y luego la biosfera terrestre, que es todo lo que está sobre la Tierra, ¿cierto? Que es un 29% de la superficie terrestre, y de eso un tercio es bosque. Y además también dentro del sistema Tierra está la humanidad, está la civilización, que es un componente importante y muy incierto, y es uno de los es una de las fuerzas más inciertas que existen en el momento. Si no, vemos las noticias y vemos todo lo que está sucediendo con los riesgos de guerra, eh, la población que crece, y en general una dinámica fragmentada de la sociedad global. Entonces, eso genera mucha incerteza hacia el futuro. Y acá está lo que yo le llamo la gran desnaturalización, ¿cierto? Durante el antropoceno del sistema Tierra, donde por un lado acá tenemos un eje temporal desde el 6.000 años antes del presente hasta el presente, con algunos hitos acá, la revolución industrial y la primera bomba atómica y la Segunda Guerra Mundial, donde hemos transitado en este periodo desde las primeras civilizaciones, donde un planeta era completamente salvaje durante el Holoceno, donde las fuerzas de la naturaleza dominaban, a un planeta humano en pleno antropoceno en el presente. Entonces, acá el sombreado, la curva que hay,
es lo que sería como el grado de desnaturalización, es decir, el grado de influencia humana, cómo hemos afectado el sistema Tierra, la magnitud del componente humano en el sistema Tierra, que ha aumentado desde la revolución industrial, ¿cierto? Rápidamente, y luego viene la gran aceleración, que es el aumento del CO2, el calentamiento del planeta, la deforestación, ¿cierto? La industrialización acelerada, la era de la información, crecimiento de la economía, todas esas tendencias que van exponenciales, acá son parte de la gran aceleración. Entonces estamos en un planeta hoy día dominado por las fuerzas humanas, en el antropoceno, que pudo haber empezado el antropoceno durante la revolución industrial o durante la primera bomba atómica o durante las primeras civilizaciones. Eso depende de dónde, el inicio del antropoceno depende de dónde y la escala espacial a la que uno hable. Ah, entonces, uno de estos factores muy importantes de esta gran aceleración es todo lo que es el cambio climático. Y acá hay un hecho que es esencial para entender dónde estamos como civilización hoy día y para entender cómo puede ser nuestro futuro, que es que el calentamiento histórico desde 1850 en grados Celsius en el eje Y acá es proporcional a las emisiones en el eje X acumuladas desde 1850, emisiones de CO2. Entonces, acá uno ve que es lineal y en las proyecciones hacia el futuro bajo distintos escenarios de emisiones sigue la tendencia lineal. Y esto finalmente nos dice que el calentamiento del planeta depende completamente de nosotros y de nuestras emisiones. Y es la base de las negociaciones del Acuerdo de París y los NDCs, que son para compromisos a nivel nacional para reducir emisiones, los cuales no estamos yendo. Y en el presente tenemos casi 1,3 grados sobre el calentamiento sobre el periodo industrial, con cerca de 2.400 gigatones o billones de toneladas de CO2 emitido desde 1850. Entonces estamos en este punto. Y acá están los distintos escenarios de calentamiento, desde más sustentable, donde se reducen las emisiones a cero hacia el 2050 o hacia el fin del siglo, y si seguimos con business as usual. Entonces podemos llegar, hoy día ya vemos que el 1,5 grados no lo vamos a sobrepasar como vamos. La negociación de París en ese caso falló y estamos yendo en una trayectoria hacia 2,5 grados. Vamos yendo con el actual nivel de emisión. Entonces el futuro realmente eh, es incierto, pero debido a las decisiones humanas más que por el funcionamiento de la física del planeta. ¿Qué rol tienen los bosques acá en este escenario donde sabemos que el calentamiento depende de la cantidad de CO2 que queda en la atmósfera? Actualmente en el 2019 se emitían 11,5 billones de toneladas de carbono, ¿cierto? La mayor parte viene de la industria fossil fuels, combustibles fósiles, y una parte también importante viene de la deforestación y cambio de uso de la tierra. De eso, de esas emisiones, 27% son capturadas por los bosques, lo que se llama como el sumidero terrestre, y un 23% por los océanos del planeta. Los bosques son muy eficientes, considerando que tienen solo menos de un tercio de la superficie del planeta. Y los océanos son vastos, pero capturan al momento un poco menos que los ecosistemas terrestres. Entonces, finalmente tenemos que estos sumideros naturales retardan el cambio climático y solo la mitad de las emisiones queda en la atmósfera. Entonces, este es un servicio que nos prestan los sumideros naturales,
Entonces, para resumir acá, eh, es claramente que los bosques son un componente esencial del sistema Tierra, porque ciclan el carbono, ciclan el agua, que acá no lo mostré, pero tienen un rol muy importante en el ciclo hidrológico global, ciclan nutrientes, parte del ciclo de nitrógeno también depende mucho de los bosques o interacciona, eh, y también son esenciales para la biodiversidad. Y por todo eso también son esenciales para el funcionamiento del clima y hoy en día la política climática, y ahí está el Acuerdo de París y los famosos NDCs. Entonces, realmente para proyectar el futuro del planeta, necesitamos predecir el futuro de sus bosques, por todas estas funciones que cumplen los ecosistemas terrestres. ¿Y cómo lo hacemos? Eso lo hacemos con los llamados modelos del sistema Tierra o Earth System Models, que es la representación de acá. Estos modelos tienen un modelo para el océano, un modelo para la atmósfera y un modelo para la Tierra, y que interaccionan, se traspasan energía y materia, y simulan el clima del futuro, y después esas simulaciones son analizadas de muchos modelos, de alrededor de 15, 20 modelos globales, y forman la base científica de los reportes del IPCC. Y un componente de esos modelos son los que se llaman Land Surface Models o modelos de superficie terrestre. Y, y ese es uno de los modelos con los que yo trabajo. Yo trabajo, me concentro en mi trabajo y mi investigación me concentro en la parte terrestre, donde están los bosques. Entonces, ahora cuando miramos esas proyecciones de esos modelos hacia el futuro, vemos que desde el 2000 al 2100, es decir, todo el siglo XXI, vemos que los océanos van a tender a capturar, hacer un mayor sink. Acá valores positivos es sumidero, ¿cierto? Y acá valores negativos es fuente. Pero vemos la incerteza en el componente terrestre, que son los bosques, en gran parte, es gigante, es 4 a 5 veces más grande que los océanos y aumenta radicalmente hacia el futuro, mientras más nos alejamos del presente. Y esa incerteza, llegamos que a finales de siglo no sabemos si la biosfera terrestre va a ser un sumidero todavía de carbono o va a ser una fuente de carbono neta a la atmósfera. Y la diferencia en incerteza es que los océanos están dominados por procesos físicos de dilución de CO2 en el océano. Entonces, los procesos físicos tienen menos incerteza que los procesos biológicos. Los procesos biológicos, es decir, la ecología terrestre de estos modelos es muy incierta. Entonces, hay realmente dado que los bosques capturan un tercio del CO2 que emitimos, eh, van a regular cuánto CO2 hay en el futuro y por ende cuánto se va a calentar el planeta. Entonces, eso deja una gran incerteza. Y eso es la ecología de los bosques, la ecología forestal. Es una de las mayores fuentes de incerteza en estos modelos del sistema Tierra. Entonces, y esto ha estado por 30 años desde que los modelos de superficie terrestre fueron creados. Y recientemente, para poder cambiar esta situación, me adjudiqué un Starting Grant, que es un proyecto muy grande, muy competitivo en el Consejo de Investigación Europea, para tratar de reducir esa incerteza, ese abanico de incerteza que se veía hacia el futuro, mejorando el componente terrestre de estos modelos. Y aquí trabajaría con el componente terrestre del modelo sistema Tierra francés que se llama IPSL, y trabajaría con el componente terrestre que se llama ORCID. Con esto sería como un game change en la evaluación de los modelos, ¿cierto? La sensibilidad ambiental, porque la formación de madera tiene su propia sensibilidad ambiental.
Eh, y esto llevaría también a una reducción de la incerteza en el suministro de carbono terrestre, que estimamos sería alrededor de un cuarto a un tercio, reducir ese rango de ese abanico de incerteza. Y también haríamos un avance metodológico que le llamo supersitios. El proyecto usaría 20 supersitios globales, ¿cierto? Que son acá serían en rosado, en pink, estarían todos los sitios de anillos de árboles. En celeste, las torres de flujo. Vemos que están concentradas en el hemisferio norte, en Europa y en Estados Unidos. Y en amarillo serían mis supersitios donde tenemos en el mismo lugar una torre y datos de anillos de árboles. Y de esos hay muy poco, o sea, hay muy poco traslape entre estas dos redes de tipos de datos. Y en los puntos amarillos serían esos sitios de traslape. Y uno de esos sitios es en los bosques templados lluviosos del sur, en el bosque de Alerce. Y ese supersitio, ¿por qué es importante? Porque representa al bioma de los bosques templados lluviosos. Entonces, eh, y los bosques templados lluviosos son importantes porque son un hotspot mundial de secamiento. Eh, Son sistemas longevos con edades mayores a 1000 años, que tienen una dinámica de funcionamiento muy pristina, cercana a una condición preindustrial en muchas zonas montañosas, ¿cierto? El ciclo del nitrógeno sobre todo está pristino. Y también estos bosques de Chile y Argentina representan la mayor parte del bioma templado lluvioso que queda. Entonces, acá están las proyecciones climáticas, ¿cierto? Es un bioma lluvioso que se seca porque acá están las proyecciones globales hacia fines del siglo. Café es reducción de precipitación y vemos acá que en la zona templada es una fuerte reducción de precipitación. Acá tenemos un suma de esa zona y abarca todo el centro-sur de Chile, donde la precipitación acá en rojo es lo que predicen los modelos de 1700 al 2100. Negros son las observaciones y vemos que las observaciones siguen las proyecciones y llegaríamos a una reducción de un 25 un 30% de precipitación hacia fines de siglo. Eso va a causar un gran impacto en estos sistemas. Ya vemos acá la sequía, una proyección de sequía también, las observaciones en negro, negativo, valor negativo seco, y el rango en gris es el rango de dos modelos, y aquí vemos la mega sequía de las observaciones en negro, ¿cierto? Llega como cercano a lo que predicen los modelos para este periodo. Y con esta sequía ya tenemos advertencias tempranas que es mortalidad de árboles y secamiento de turberas, mortalidad de alerces, ciprés de la Huaytec, mucho de coihue también, coihue chiloé y coihue común, y secamiento de las turberas en esta zona de los bosques templados lluviosos en Valdivia. También este bioma es un hotspot de longevidad. Están los árboles, acá está, este es un mapa de longevidad, ¿cierto? De árboles de hasta 2000 años y la mayor parte de los árboles que existen, sitios que tenemos datados, son menores a 1000 años, excepto en el suroeste de Estados Unidos, en la zona de los Alerces, en el sur de Chile y una parte en el Himalaya. Entonces, nosotros tenemos ahí ese bioma, un hotspot de longevidad también. Y de hecho tenemos a uno de los árboles vivos más antiguos del planeta, que es algo que datamos recientemente y estamos en proceso de publicar con mi colega Antonio Lara de la Universidad Austral. Y también este sitio es una de las pocas torres de flujo que existen. Estas son todas las torres de FlaxNet, torres de Erik Covariance en el globo, en distintos biomas, de praderas, agricultura, bosques, y el color y el tamaño del punto es la longitud de los registros. De nuevo, concentrados en Europa, Estados Unidos y Asia, muy poco en el hemisferio sur, y en Chile tenemos solo dos, uno en Chiloé y el sitio de los Alerces, que en Parque Nacional Alerce Costero, que es mi super sitio. El supersitio es una torre de 36 metros donde medimos agua y carbono en un bosque de Alerce, acá. Y acá está mi hermano descargando datos en el Datalogger.
Este supersitio además es supersitio porque medimos eh, muchas variables en el mismo lugar. Medimos todos los flujos de carbono y agua, respiración del suelo, respiración de los troncos, subflow, litterfall y formación de madera, ¿cierto? Silogénesis, dendrómetro, inventario forestal y también medimos la hidrología. Y con eso hemos caracterizado el ciclo del carbono del sitio, ya tenemos 4 años de mediciones, es un artículo que está en revisión ahora, y también hemos caracterizado el crecimiento en madera. Estos son los relojes biológicos que le llamo yo, del verano al ciclo anual. Acá en azul es la magnitud de la captura de carbono, ¿cierto? El Net Ecosystem Exchange. Entonces acá vemos que el bosque de Aler se captura en total 3,1 toneladas de carbono por hectárea al año y la mayor parte la captura muy temprano en la primavera. Y el bosque empieza a capturar carbono desde julio, desde el solsticio de invierno, así como incrementa la longitud del día y es más feliz en la primavera bajo condiciones frías. Y hacia el verano, como disminuye el agua en el suelo y la temperatura aumenta, el sistema se va a neutral. Y la formación de madera también, el mayor número de células se produce el 21 de diciembre, solsticio de verano, pero esas células maduran después, un mes después, en febrero. Entonces tenemos dos procesos y tienen una fenología distinta. Y eso la podemos revelar por estudiar los flujos de carbono y la formación de madera, los dos procesos en el mismo lugar. Ahora voy a pasar rápidamente hacia una propuesta de acción local. ¿Qué hacemos con toda esta ciencia? Con esta ciencia global y también con todas las mediciones que hacemos en el territorio, en el supersitio. Y la propuesta que hago se llama renaturalización. Viene del rewilding en inglés y en el fondo es el restablecimiento asistido de los procesos que funcionen en el sistema degradado en un contexto de un clima que cambia rápido. Y uno puede renaturalizar la hidrología, el ciclado de carbono, redes tróficas o la biodiversidad. Entonces, en esto consiste finalmente en alcanzar un estado donde las fuerzas de la naturaleza vuelven a dominar. Y acá está de nuevo la gran desnaturalización y en gris claro la tendencia global y en gris oscuro está lo que sería en Chile, digamos, que desnaturalizamos durante la colonización y luego viene el modelo económico y forestal desde el 73 en adelante, que contribuyó a la masificación de plantaciones forestales, ¿cierto? Y a la desnaturalización de gran parte de los ecosistemas de tierras bajas con las plantaciones. Entonces, los bosques naturales de hoy día, en realidad, que vemos en las tierras bajas en gran parte o en muchos lugares del planeta, pueden ser el resultado de siglos de acción humana. Nosotros creemos que son naturales, pero no son tan naturales. Y eso ocurrió en el Amazonas. Por ejemplo, que uno piensa que uno de los ecosistemas más pristinos, pero se ha demostrado de que en realidad hay un efecto de la domesticación de plantas y el manejo de la tierra que está escondido bajo el bosque en todo el Amazonas. Entonces, también en Europa, por ejemplo, acá hay un bosque que se ve natural, pero todos los bosques europeos han sido en realidad, son muy antropogénicos. Y si uno mira con un LiDAR que reconstruye la superficie, ¿cierto? Ve todas estas estructuras humanas debajo del bosque. Entonces, lo mismo sucede también en algunas ruinas tropicales, por ejemplo en Tikal, en Guatemala. Esto es lo que uno ve, el bosque, que se renaturalizó, ¿cierto? El paisaje y el paisaje humano debajo. Esto es en Angkor, en Camboya también, la naturaleza vuelve con su fuerza y sus procesos a dominar. Y ahora, ¿cómo hay que renaturalizar en el sur de Chile? En el fondo, con este paisaje, ¿cómo podemos renaturalizarlo? Y donde se ha pasado desde un campo agrícola degradado a plantaciones forestales. Y sabemos de que las plantaciones forestales, esto es el cambio en el caudal,
sabemos que las plantaciones forestales disminuyen el caudal en una cuenca hasta el 52% más o menos a los 13 años. Y al final en las plantaciones industriales uno hace un trade-off entre carbono y agua. Acá también está lo que nosotros hacemos como renaturalización hidrológica, que es el paisaje del sur de Chile, que en 1500 era un clima más frío y era el bosque original y había mucha agua. Después, hacia 1980, el paisaje se degrada, paisaje agrícola, el clima se calienta un poco, reduce la cantidad de agua que va a las microcuencas, y el 2020, ahora en la actual, un paisaje agrícola con plantaciones forestales, con la mega sequía y produciendo muy poca agua, escasez hídrica. Y en este contexto de sequía, escasez hídrica, que es la sequía puede pasar a escasez hídrica si eh, uno hace ciertos cambios del uso de la tierra, como la deforestación o intensificación de las plantaciones forestales, o mala gestión en la política hídrica. Y nosotros, en la experiencia que tenemos, que voy a mostrar, una de las medidas para reducir la escasez hídrica es el manejo, ¿cierto?, de las microcuencas a través de la renaturalización. Y también otra medida de manejo es a través de las políticas públicas que afectan el uso y gestión y política hídrica. Y este caso es un caso del Comité de Agua Potable Rural de Masue, en La Unión, donde hemos aplicado la idea de la renaturalización hidrológica y se ha convertido en un ejemplo para la región. Ese es el paisaje, pequeña propiedad de 5 a 10 hectáreas y con microcuencas donde el nivel del agua cayó y algunas están dominadas por plantaciones o con mucha plantación alrededor. Acá está la experiencia, este es el paisaje, aquí se renaturalizó, se reforestó, ¿cierto?, una parte de una cuenca. Pero lo que sucede es que después de 3 años o 4 años, la vegetación natural que está ahí al cerrar crece más rápido que las plantas que uno puso. Y ese es el proceso de la renaturalización. Acá, por ejemplo, es un ejemplo de renaturalización. Aquí está el gobernador, el gobernador regional de la región de Los Ríos. Aquí está don José Luis Buitano, que tiene este bosque que él lo plantó hace 26 años y acá hoy día vemos que hay muchas cosas que él no plantó. Esta regeneración de tolerantes aquí, olivillo, la quila, mucho sotobosque, y eso es parte de la renaturalización. Entonces, ese es el aspecto del paisaje renaturalizado donde uno ayuda a darle un kickstart a la naturaleza y luego la naturaleza hace su trabajo y se reconstruye sola, muy rápido. Este trabajo también involucró, para poder tener una base científica, un metaanálisis del flujo de savia para calcular la transpiración de 23 especies relevantes, exóticas y nativas, donde están los notofagos y varias exóticas que uno planta normalmente en el sur de Chile. Y con eso hicimos un pequeño modelo de consumo de agua por el tamaño, en función cuántos litros transpira un árbol, por ejemplo, de pino, en función del diámetro a la altura del pecho. Entonces, con eso pudimos hacer un modelo simple de la transpiración de los árboles individuales que nos permita seleccionar las especies en la renaturalización. Acá un ejemplo de la producción de agua, es decir, cuánta agua que cae como lluvia sale como escorrentía por el estero. Esta es la Reserva Costera Valdiviana. Aquí esto era en este periodo de 0 a -4, digamos, era una plantación de eucaliptus que se cortó, y se plantó con plantas nativas, y al año 5 la regeneración natural del lugar en realidad creció más vigorosa que las plantas casi que se habían puesto. Al año 7 ya las plantas superaban los 3-4 metros de altura, y es el efecto que tuvieron estas dos cuencas, es que luego de la reforestación, de cortar la plantación de eucalipto, disminuye la producción de agua como en un 5 o 8%, y vuelve a aumentar luego del año 5. Es decir, acá uno ya recupera la condición más natural, y esto probablemente va a aumentar después y se va a mantener asintótico como el bosque se reconstruye.
un poco ahora una síntesis de las necesidades es lo que hace falta para poder avanzar con la renaturalización es que se requiere modelación y síntesis del conocimiento científico para poder acelerar el proceso. Más investigación sobre todo en el uso de agua y funciones otras del bosque que carbono. También se necesita traducir el conocimiento técnico para el público general, para que puedan adoptar medidas informadas. Y luego también promover la ciencia ciudadana como una forma de democratizar la ciencia. Y, y luego está este que habría que vincular la comunidad o la vinculación de la ciencia con la comunidad y la política regional, como hemos hecho acá involucrando al gobernador y el APR. Y a esto yo le llamo el shortcut científico, que es conectar la ciencia directamente con el territorio. Y finalmente, para terminar, me gustaría dejar los mensajes claves eh, es que la magnitud del cambio climático depende completamente de nuestras emisiones. Los bosques son esenciales para renaturalizar el sistema Tierra, ¿cierto? Y luego el sumidero de carbono en los bosques hacia el futuro es muy incierto por nuestras decisiones y también por la ecología de la ecología terrestre en los modelos, que es incierta. Y la renaturalización sería una acción local que tendría un impacto global, que es cómo nosotros como ciudadanos podemos contribuir a, a renaturalizar el planeta, digamos. Y luego como científicos creo que debemos realmente involucrarnos en la transformación social para poder avanzar a la velocidad que necesitamos para poder realmente adaptarnos y transformar la sociedad para un futuro que se viene muy, muy incierto. Y con eso terminaría la ponencia y quedo abierto a preguntas y Bien, discusión. Jonathan, muchas gracias. Hola, Rosana Ginocchio de la Facultad de Agronomía y Forestal de la Católica. Muy interesante tu presentación, da sin duda una mirada mucho más completa de muchos, quizás, información que uno va teniendo en forma más parcializada. Y mi inquietud va un poco en cómo jugamos con esta renaturalización cuando sobre la marcha tenemos cierto, en paralelo corriendo lo que es el cambio climático. Por lo tanto, el intentar reconstruir algo, ¿cierto? En una condición que no necesariamente es en la que se formó, como un bosque milenario de alerce. ¿Cómo vamos haciendo ese track, ¿cierto? Con toda la incertidumbre que tú también estás comentando. A mí me gusta el término renaturalización porque permite comunicar al público general la acción de reconstruir la naturaleza, los procesos, lo que nosotros entendemos por naturaleza, en cierta forma. Eh, y a diferencia de la restauración, la renaturalización en realidad es, la restauración uno quiere volver a un estado que hubo en el pasado, en general, pero en realidad la renaturalización reconoce que ese estado ya probablemente no es propio de ese lugar, que cambió. Y lo que uno hace es darle un pequeño empujón a la naturaleza, cerrando, ¿cierto? Excluyendo el ganado, sacando las amenazas, plantando inicialmente y luego eso acelera el proceso de que lleguen las otras especies, lleguen los pajaritos y se restablezcan los ciclos naturales con el set de especies que hay en el lugar y con las que uno puso, digamos. Y ya es un bosque distinto, es un bosque distinto al que había originalmente. Entonces, esa es un poco la diferencia entre restauración y renaturalización para mí. Hola, hola Jonathan, mucho gusto. Mi nombre es Anayo Campos, soy de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile. Trabajo en socioecología y también con hidrólogos, así que me pareció súper interesante tu presentación. Una de mis consultas ya la respondiste, que era la diferencia entre renaturalización y restauración ecológica, y también dudas que tenía respecto a cómo renaturalizar considerando las condiciones climáticas actuales. Y mi pregunta es un poco,
cómo en esta renaturalización considerar también los aspectos locales y los procesos sociales y económicos que se están dando en en los distintos cuencas. Por ejemplo, hay procesos de urbanización, de migración local ya se están viendo en Chile. Te lo pregunto porque en Europa es interesante ver cómo se tiene que invertir para que la gente se quede en los territorios para poder mantener la naturaleza. Y yo soy de una de esas zonas que tú mostraste en la foto donde parece un bosque amazónico pristino, pero en realidad hay toda una civilización abajo que solo se descubre con el líder. Entonces, ¿cómo están considerando ustedes este proceso y a las personas y lo que las personas quieren y cambian de deseos y de percepciones, ¿no? Cómo uno elige las especies. En realidad, si uno conoce el uso de agua de las especies o su crecimiento en términos de fisiología del carbono, velocidades de crecimiento, uno puede poner el set de especies que se va a adaptar al clima. Por ejemplo, lo que se está haciendo en Masue es poner especies de más al norte, incluso quillay, que no son especies que están ahí históricamente, en el periodo por lo menos que podemos ver, pero ahí sí hay boldo, naturalmente, porque es como una zona seca y ahí hay una población de boldo. Hay ciertas especies del bosque esclerófilo. Entonces, cuando uno reforesta o renaturaliza una cuenca, uno tiene que elegir especies que van a ser capaces de sobrevivir hacia el futuro, en un clima más seco. Y para eso hay modelos también. Ahí con el profesor Álvaro Gutiérrez y sus estudiantes estamos calibrando un modelo que predice si uno está tratando de reconstruir la naturaleza, hay otras amenazas, por ejemplo, allá los loteos. Y realmente la gente quiere ir a vivirse al bosque y finalmente realmente está acelerando el proceso de fragmentación y destrucción y de desnaturalización, digamos, del paisaje. Entonces, eso es una gran crisis que hay ahora, pero la crisis más grande es la crisis hídrica. Entonces, por eso que el esfuerzo de renaturalización se ha enfocado hacia reducir la escasez de agua, es decir, si renaturalizamos la cuenca, renaturalizamos el ciclo hidrológico, restablecemos los balances, ¿cierto? Cuando reducimos la evapotranspiración, mantenemos el agua en el suelo, con especies que transpiran poco, podemos hacer que los niveles de los pozos en los pequeños predios aumenten. Y al hacer eso, en realidad la escasez hídrica disminuiría porque la gente podría sacar esa agua para consumo animal si tienen el agua potable, por ejemplo. Y se reduce la presión sobre el comité. Un poco ese es el engranaje que se hace ahí. Y un punto para cerrar sería que además de la renaturalización hay otra línea que se está haciendo que es la ganadería y agricultura regenerativa. Si uno aplica los dos, recupera agua en cantidad y calidad en las cuencas, porque de lo contrario, si uno está, por ejemplo, echando kilos y toneladas de nitrógeno en la cuenca, la calidad del agua que uno va a recuperar no va a ser buena. Entonces, tiene que pasarse necesariamente a la agricultura. Y ese es el proceso que está habiendo ahora en el APR de Masue. Me llevo una grata sensación de una persona joven que está haciendo investigación de frontera y que ojalá podamos obtener rápidamente información de lo que tú estás calibrando con tu grupo de trabajo para poder seguir mejorando nuestra capacidad de certeza o disminuir la incertidumbre que tenemos sobre lo que va a suceder. Así que muchas gracias, te Muchas agradezco gracias. que hayas estado hoy día presente y